Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hace poco te había contado acerca de la diferencia de empresas que tienen un modelo de negocio claro y las empresas que no lo tienen. Un concepto que es muy importante tener en cuenta a la hora de realizar tu estrategia. Si lo que quieres es definitivamente crecer y hacer de tu empresa un negocio diferente, este es un concepto que no te puede faltar. Y es por eso que hoy he traído a un invitado muy especial. Él es Carlos Dotor, es mentor de nuestro programa de entrenamiento en México, es coautor de la metodología de Magic Brand. Él es apasionado del marketing y de las empresas familiares. Carlos actualmente es director de la zona de emprendimiento innovador del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Así que está con nosotros hoy este gran invitado que nos va a entregar una información muy importante. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Hola Vivian, buenos días, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar contigo en esta ocasión. Bueno, Carlos, te cuento que hace poco en uno de nuestros podcasts venimos trabajando como el tema de las diferentes formas de emprender y aquí voy como contextualizando a las personas que no han escuchado nuestros anteriores episodios. Entonces venimos como promoviendo el concepto de que para emprender no se necesita solamente crear empresas, ¿cierto? Pero que sí es muy importante también saber hacerlo. Hay otras formas de emprender, hemos hablado de la marca personal, hemos hablado de tipos de negocios en Internet, pero hoy puntualmente queremos concentrarnos en el emprendimiento empresarial o puntualmente estos emprendimientos que definitivamente nacieron para crecer y para la cual es muy importante tener en cuenta el modelo de negocio. Así que tú que eres experto en este tema, que trabajas con emprendimiento todos los días, pues me gustaría mucho que nos des tu opinión, pero que primero nos cuentes un poquito acerca de lo que haces actualmente para empezar a entrar en contexto. Mira, el TEC de Monterrey es una universidad con una vocación altamente emprendedora. Es por eso que tenemos el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, que se encarga de transmitir ese espíritu emprendedor a toda la comunidad que rodea el Tecnológico de Monterrey. Y a la vez tenemos la zona de emprendimiento innovador, que es ese espacio dentro de cada uno de los campus donde tenemos nuestra plataforma de emprendimiento a través de la cual ayudamos a emprendedores y empresarios a que construyan nuevas empresas o que las que ya existen las hagan crecer. Genial, Carlos. Entonces, bueno, ya teniendo un poco más de ese contexto y hoy enfocados mucho en el emprendimiento empresarial, hemos hablado acerca de este concepto modelo de negocio. ¿Nos podrías contar un poco precisamente de qué se trata ese modelo de negocio? Porque a veces es confuso, a veces se confunde con un plan de negocio. Uno pregunta qué es el modelo de negocio y te responden otra cosa. Entonces, ¿nos podrías concretar más? ¿Qué es el modelo de negocio y por qué es tan importante que lo conozcan los emprendedores? Mira, la forma sencilla de definir el modelo de negocio es la lógica a través de la cual tu organización genera ingresos. Así de sencillo. Así de sencillo se describe, pero es ahí donde viene la importancia de lograr identificarlo. Si te das cuenta, yo decía, ¿cuál es la lógica? Si tú tienes una lógica a través de la cual tu organización genera ingresos, implica no nada más la parte de cómo estás cobrando, sino de todo lo que está involucrado para que tú realmente puedas tener un sistema que haga llegar dinero a tu organización. Que genere valor tanto al socio, a la persona que está invirtiendo y pues sin duda a las personas a las que va a apoyar. Y también hablábamos, Carlos, ¿cuál es la diferencia como entre una empresa que sí tiene modelo de negocio y no? Porque yo lo que quiero es irles contando, ya que emprender, comenzar el camino es sencillo, pero uno empieza, venga, compro cosas, vendo cosas, compro cosas, vendo cosas, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué define a esa empresa que sí tiene modelo de la que no? ¿Cómo lo podría identificar? Mira, de una manera muy simple, es como tener un barco con timón o sin timón.
Cuando tú no tienes claro el modelo de negocio, es como si tú te lanzas al mar en una lancha donde no tienes algo que lleve la dirección de tu, a donde quieres llegar. Lo mismo sucede con las organizaciones. Si tú no tienes claro el modelo de negocio, tú vas a comenzar a operar, pero va a ser muy complicado que tú tengas clara cuál es esa dirección o ese rumbo que tú quieres tomar para alcanzar un destino. Si tu organización no tiene ese modelo de negocios, ¿a dónde vas a llegar? ¿No? ¿Vas a trabajar? Sí. ¿Te vas a cansar? Sí. Pero es complicado que llegues a ese objetivo que tú tienes planteado. En uno de nuestros episodios anteriores tomaba el ejemplo de Daniel. Daniel es un psicólogo. Él puede tener la opción de, listo, yo trabajo como psicólogo, ¿cierto? Me empleo como psicólogo, puedo ser independiente y puedo tener una marca personal como psicólogo, pero yo puedo también crear un modelo de negocio, es decir, ya soy quien contrato otros especialistas, tengo un centro de salud. Entonces, digamos, tomando este un poco el ejemplo, porque vengo como trayéndolo para que las personas puedan recrearlo más, ¿cuál es la diferencia del Daniel que está independiente, es decir, el psicólogo independiente que trabaja todos los días generando, pues facturando, porque sí está generando ingresos, pero cuál es la diferencia de un Daniel que quiere tener un modelo de negocio para apalancarse y vivir de él? En el caso de Daniel, él puede tener un modelo de negocio. Quizá la principal diferencia es que su modelo de negocio está basado en él mismo. Cuando tú analizas un modelo de negocio, debes de tomar en cuenta el valor que tú entregas a alguien, pero también el cómo lo entregas y el qué va a hacer que perdure o cómo va a ser esa lógica a través de la cual tú generas ingresos. Tú, como persona independiente, puedes tener ese modelo de negocios basado en ti. El problema es que no vas a poder crecer porque tú eres el mismo limitante de tu negocio. Cuando tú empiezas a identificar distintos elementos de ese modelo de negocio y no los basas en ti, sino los basas en una estructura y construyes un sistema, eso te va a permitir que el modelo de negocio genere una organización que pueda ser escalable. ¿Y qué es esto? Es que pueda crecer y que pueda crecer de una manera rápida. Eso es lo que hace la diferencia entre identificar un modelo de negocios y que ese modelo de negocios te permite el crecimiento dentro de tu organización. Listo, para ir resumiendo un poco y digamos, contarte como lo que comprendo y es, definitivamente el modelo de negocio siempre está. O sea, Daniel el profesional independiente, digamos, inconscientemente tiene un modelo de negocio que funciona de determinada manera, pero lo que hago yo es, si ya quiero crecer, apalancarme, ser más efectivo, buscar que a lo largo del tiempo yo ya no dependa, o digamos ese negocio no dependa tanto de mi tiempo y de mi servicio, ya ahí tendría que construir un modelo de negocio más consciente hacia ese objetivo. ¿Es parte de lo que nos quieres decir? Correcto. Y de hecho mencionas un punto clave, que es esa inconsciencia. Muchas veces nosotros hacemos las cosas con mucha emoción, con mucha pasión, pero no con una conciencia clara del por qué o del cómo. Entonces, efectivamente, todos tenemos un modelo de negocios, ¿no? Daniel tiene su modelo de negocios, genera ingresos, pero seguramente no es consciente de. En el momento que tú empiezas a ser consciente de algo, y en este caso del modelo de negocios, te va a permitir tener un enfoque mucho mayor y te va a dar una claridad de qué es lo que tienes que estar haciendo para que tu negocio funcione. Ujú. Allí me entró también la duda porque vienen aquí a este entrenamiento de Emprende con Éxito muchas personas que quieren aportar a una causa social, entonces se van por la parte de quiero crear una fundación y entonces tú hablas mucho de la generación de ingresos y en esto pues hay una cantidad de mitos donde se piensa o se asume que una fundación es para captar ingresos desde las donaciones cuando no es así. También nos podrías aclarar, ¿esto funciona para una empresa sin ánimo de lucro? Es decir, si yo voy a construir una fundación, ¿también tengo que tener un modelo de negocio? Completamente. De hecho, el clásico modelo de negocio de una fundación es esperar esas donaciones de alguien más, ¿no? Recuerda que el modelo de negocio es la lógica a través de la cual tú generas ingresos. La lógica tradicional de la fundación
es esperar a que alguien me dé dinero para que entonces yo pueda llevar esa causa, ese propósito que tengo y lo pueda llevar a cabo, lo pueda ejecutar y pueda lograr ese impacto que yo estoy buscando. ¿Cuál es el principal problema de este tipo de organizaciones? Que estás a expensas de que alguien más decida donar. Ahorita, en el tema de filantropía o de emprendimiento ligado a estos propósitos, está tomando mucho auge el emprendimiento social. ¿Qué quiere decir? Tú tienes ese propósito, tú tienes esa causa, tienes esa pasión por ayudar a alguien, pero no te quedes expensas de que alguien te done dinero. Tú genera valor para resolver esa causa, pero también para alguien que te esté pagando. Entonces, cambias el modelo de negocio, ya no nada más estás esperando a que alguien te done, sino a que tú generes tus propios ingresos para que puedas multiplicar ese beneficio que tú estás buscando a través de ese propósito, de esa causa que tienes. Entonces, como te darás cuenta, el modelo de negocios está presente siempre. Lo importante es generar esa conciencia y ver si ese modelo de negocio es el que mejor se ajusta a lo que nosotros estamos buscando. Bueno, yo tengo un tema y también este es otro de mis ejemplos que mis estudiantes lo escuchan muchísimo y digamos el producto es hacer sándwich, ¿cierto? Entonces yo tengo el señor que saca su carrito todos los días o todas las noches el fin de semana para vender su sándwich, pero tengo la empresa más grande de sándwich en el mundo y parte de lo que yo comprendo allí, bueno, esta empresa seguramente, la empresa grande, tiene un modelo de negocio más efectivo porque es consciente, porque es planeado, porque seguramente ese empresario quiso llegar hasta allí y ahora está seguramente haciendo otras inversiones. Pero aquí hay un tema, es decir, hay un tema base, hay una problemática, pero entonces la diferencia es cómo lo aborda el señor número uno, que saca su sándwich todos los días en la noche, y está el señor que lo quiso hacer más grande. ¿Hay alguna dinámica? O sea, es decir, cómo esta persona que está comenzando con este carrito de sándwich y lo saca por las noches, cómo empieza a construir o a dar ese paso hacia ese modelo de negocio más efectivo o más grande. Es decir, ¿qué tendría que tener en cuenta? La parte interesante es que no importa de qué tamaño sea tu negocio, contemplas exactamente los mismos elementos. ¿A qué voy? Todo modelo de negocios tiene un alguien a quien le está vendiendo un producto o un servicio. Tiene una propuesta de valor que es por la cual ese alguien está dispuesto a adquirir ese producto. Tiene un cómo lo está ejecutando, es decir, esa infraestructura, esa manera de llevar a cabo las cosas, y tiene una lógica financiera, ¿no? Eso lo tiene desde el señor que sale cada mañana con su carrito hasta la empresa más grande del mundo. Lo interesante es cómo empiezas a jugar con cada uno de esos elementos y cuál es la conciencia que tiene cada uno de esos elementos. Entonces, en ambos casos tienen el modelo de negocio. Lo interesante es cómo empiezas a construir, bueno, primero identificar cada elemento para después empezar a construir esas bases adecuadas para que tú puedas tener ese crecimiento. Entonces, si tu negocio eres tú, tu mercado va a ser pequeño. Tú quieres expandir ese mercado, entonces tendrás que ver el cómo vas a empezar a expandir ese mercado. Y es ahí donde empiezas a jugar con cada uno de estos elementos del modelo de negocio. Y como bien comentas, y lo he insistido, es tienes que ser consciente. Ok, primero tengo que ver, tengo claro a quién le estoy vendiendo, tengo claro por qué me están comprando, porque muchas veces nos lanzamos sin tener claro estos elementos. Y eso es la base de cualquier negocio. Entonces, esta persona que tiene este negocio más pequeño, esa persona no se ha sentado en un computador a decir, estos son mis clientes, simplemente lo único que hace es vender todos los días. Tú dices, ya tiene un modelo de negocio. En ese caso, y si tengo este tipo de emprendimientos, la recomendación sí sería, bueno, es importante empezar a tomar conciencia primero de lo que te está funcionando ahora para lograr como visualizar cuál es ese modelo actual, pero llevarlo a un siguiente nivel, sería como algo de así.
Sí, de hecho, bueno, mencionaste, ¿no? Oye, es que no se ha sentado frente a la computadora. La parte interesante es que ni siquiera necesitas tener esa computadora, no importa el tamaño de tu organización y tampoco te limites por algún tipo de herramienta. Como les comentaba, y quizá viene esta parte un poquito más a detalle, debes de tener claro quién es ese alguien a quien tú le estás vendiendo. Puede que tú ahorita ya estés operando, pero simplemente tú fabricas productos y a ver quién te compra. En cuanto tú te empiezas a dar cuenta de quién es ese alguien que te está comprando más, de quién es ese cliente leal que está llegando a ti y empiezas a identificar cuáles son las características, va a ser más fácil que entonces tú te enfoques en otros alguienes con esas mismas características esperando a que te compren más. Entonces, ya tu decisión es enfocar tu negocio hacia ese grupo de personas que pueda hacer el negocio más rentable. No quiere decir que olvides a los demás. Oye, si llegan gentes ocasionales y te compran, pues tú sígueles vendiendo. Pero si tú te enfocas en las necesidades de ese alguien que ya sabes que te está buscando y empiezas a identificar en otros espacios gente con las mismas características, vas a poder facilitar el crecimiento de tu negocio. Y eso es en un primer punto, ¿no? El segundo punto tiene que ver también con el qué. Oye, ¿es necesario que yo genere adaptaciones de mi producto o mi servicio para llegar a otros grupos de personas o para llegar a otros lugares? ¿No? Entonces, en el caso del señor que vende estos sándwiches, tú dices, ok, estoy vendiendo en este punto. ¿Qué otro punto me puede ayudar a crecer? ¿En dónde más tendría que vender? Y entonces es ahí donde empiezas a jugar entre ese alguien, entre el producto y las características de esa misma organización para que tú empieces a crecer. Entonces, insisto, no necesitas de una herramienta tecnológica, sino de simplemente hacer ese análisis interno, ¿no? Sí, pensarle y sí, en definitiva, escribirlo, ¿no? Dicen que más vale la pluma más débil que la mente más ágil, para que entonces tú puedas buscar replicarlo, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales. Definitivamente, sí se necesita estrategia. Es decir, si yo quiero crecer como empresario, tengo que tener una estrategia, tengo que tener un plan y ya si esta es la línea que tú quieres tomar hacia la parte empresarial, pues ya tenemos un punto de partida, el modelo de negocio. Y como mi misión aquí con todos estos contenidos, con el podcast, con los videos, es ayudarte a construir tu estrategia, entonces voy a aprovechar que está precisamente, Carlos, para que comencemos a diseñarla. Entonces, Carlos, listo, ya tengo la persona que dice, ya quiero tomar, estoy tomando la decisión de diseñar ya mi modelo de negocio. ¿Qué elementos tengo que tener en cuenta? Ya nos habías mencionado, muy importante conocer ese público, el qué vas a hacer, pero ¿qué empiezan a tener que reunir estas personas para empezar a diseñar esa estrategia del modelo de negocio? ¿Cuáles son esas recomendaciones? El modelo de negocio, o bueno, más bien un negocio implica un intercambio y eso tiene que ver con un intercambio de valor. Si yo quiero tener un modelo de negocio fuerte, debo de asegurarme que hay ese intercambio de valor. Eso implica que el producto o el servicio que yo tengo resuelve un problema o una necesidad del cliente, le genera alguna alegría muy grande o le reduce un esfuerzo. Entonces, la base es la propuesta de valor. ¿Qué es ese algo que yo estoy construyendo por el cual la gente está dispuesta a pagar ese dinero? Mientras mejor resuelvo esa problemática o el problema es más grande, la gente está dispuesta a pagar más por ese dinero. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de cuál es el problema que nosotros estamos resolviendo, de qué tanto valor estamos construyendo y para quién lo estamos generando. Si tú quieres empezar a definir ese modelo de negocio, ese es el primer paso. ¿Qué producto tengo? ¿Qué problema resuelve? ¿Y a quién se lo estoy resolviendo? Es muy sencillo de decirlo, pero vale la pena retomar ese tiempo, generar esa conciencia y empezar a tener claridad sobre cómo lo vamos construyendo. Vamos a entrar un poquito más en práctica y me encanta cuando tengo a los invitados en este espacio y es pongamos un reto, pongamos una pequeña práctica para las personas que están listas allí tomando nota para armar su estrategia.
¿qué podrían empezar a hacer desde mañana? O sea, digamos, sí, yo quiero empezar esta estrategia, voy a empezar a construir mi modelo de negocio. ¿Cuál es ese primer paso, primera tarea, primer reto que pueden ellos empezar a ejecutar? Ok, si tú quieres comenzar a construir ese modelo de negocio, si tú ya estás operando, hay un primer paso que tú tienes que hacer, es identificar cuál es tu cliente ideal. Ok, ¿quién es ese alguien que tú sabes que puede tener esa necesidad de ese producto o de ese servicio que tú estás ofreciendo? ¿No? Ahora, debemos entender que ese primer paso normalmente viene de nosotros. Es que yo creo que esta persona puede comprar el producto. Hay que recordar que no se trata de quien puede comprar el producto, es de quien tiene la necesidad y esa necesidad hace que esté dispuesto a pagar por él. Entonces, en cuanto tú empiezas a identificar estos elementos del modelo de negocio, tú tienes que comenzar a validar, es decir, asegurarte que eso que estás pensando realmente sucede. Entonces, si tú tienes ese negocio, no importa el tamaño que sea, comienza con ese cliente ideal, descríbelo, identifica sus características, no nada más físicas, sino también emocionales. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que suele hacer? ¿Qué es lo que está buscando? Eh, qué del producto o servicio, qué es lo que realmente le está resolviendo el problema que él tiene. Tienes que generar esa empatía y tener claro qué es lo que está buscando, más allá del producto que incluso tú estás vendiendo. Y ese es un punto importante. Tienes que estar con la mente completamente abierta para aceptar lo que tú vas a empezar a entender ahora de ese mercado al que te estás enfocando, ¿no? Entonces, primero, debes de tener claro quién es ese cliente. Bueno, entonces la tarea oficial desde este podcast es entender a tu cliente. Es decir, si quieres construir tu modelo de negocio, lo primero que vamos a hacer es comenzar a conocer ese cliente. Y ahora que lo dices, Carlos, y yo intento hacer como preguntas colocándome en los zapatos de las personas que nos escuchan, depende de la fase de mi proyecto y me pongo en los zapatos de las personas que, uno, apenas están pensando en si quisieran emprender. Dos, estas personas que están medio pensándolo, están trabajando en su proyecto, pero no han tenido sus primeras ventas. Tres, tengo las personas que ya han vendido. Existen como modalidades, o sea, digamos, esta persona que apenas lo está pensando, digamos, esa tarea, vamos a entender al cliente, pero existen algunas recomendaciones para estas diferentes fases del emprendimiento. Sí, completamente. Bueno, la diferencia principal es la cercanía que ya tienen con un consumidor. Cuando tú apenas tienes la idea, seguramente no has estado en contacto con el mercado y no tienes esos insights de ese mercado. Cuando tú ya estás vendiendo, ya estuviste en contacto con el cliente, entonces, si pones atención, va a ser mucho más sencillo construir estos elementos. También en el momento de comenzar a validar, que era lo que les comentaba, cuando tú ya estás vendiendo el producto es mucho más sencillo porque ya está ahí el cliente. Cuando tú apenas tienes la idea, pues es desde quitarte ese miedo de acercarte a ese cliente. Entonces, el primer paso termina siendo el mismo. Tengo que describirlo. Ok, empiezo a hacer esa cartita, empiezo a describir cuáles son las características de ese mercado y después el reto es salir a validar que existe. Es decir, hasta la carta todo es hipotético. Hasta Yo la pongo carta. allí mi perfil objetivo, bueno, en Emprende con Éxito y en todo lo que venimos trabajando lo humanizamos. Entonces, el segmento Miguel, el segmento Claudia, comprende las personas entre tantos años y tanto, que les gusta esto y aquello, ¿cierto? Entonces, lo primero es hipotético, este es el público que yo creo. Y ese es para la persona que no ha vendido y no tiene información real. Ese sería las personas que todavía no se han lanzado con el emprendimiento. Esa sería esa primera tarea. Así es. Y para quien ya tiene el negocio, entonces parte de cuál es tu cliente ideal. ¿Quién es ese cliente más fiel a ti? Y entonces empieza por describir cuáles son las características de ese cliente. Esa sería básicamente la diferencia. En uno, partes de ese sueño, es que yo creo que hay un alguien y creo que lo voy a encontrar, ¿no? Y en el otro es, a ver, ¿quién es ese alguien que ya me está comprando? Y entonces lo empiezas a describir. Ujú. Esa es quizá la principal diferencia que hay entre uno y otro. Perfecto, entonces ahora sí ya
nos vamos acercando al final. Ya las personas que nos han escuchado tienen más información para comenzar a hacer una estrategia, saben la importancia de crear un modelo de negocio consciente, porque algo nuevo que me llevo hoy es, claro, yo no lo había pensado, definitivamente cualquier tipo de emprendimiento ya tiene un modelo de negocio. La diferencia es que uno es consciente y el otro no. El uno es como lo que el mercado va generando y le crea esa dinámica al empresario de su negocio, mientras que el otro es un poquito manipulado con una intención, con unos objetivos de cumplir unos indicadores. Y hacia allá es donde queremos ir con las personas que quieren crecer con sus empresas, ayudarlas a diseñar estas estrategias. Y para comenzar con esa estrategia, con Carlos hemos trabajado en esta primera práctica para que puedan comenzar con entender al cliente. Para las personas que no han emprendido, si no han dado ese paso, pues primero por lo menos es describirlo para que puedan salir al mercado a confirmar y empezar a validar si sí existe ese problema. Y con las personas que ya tienen un emprendimiento en proceso, ya han empezado sus primeras ventas, es tomar esas características de los clientes principales, las personas que más van llegando a comprar, pues empiezo a clasificarlas en características homogéneas para con mis estrategias de comunicación, de marketing, salir a buscar más personas iguales a estas. Entonces, creo que con eso, y ya esta es mi calificación, Carlos, tú me dirás si me aprendí bien la lección y si le hemos transmitido bien la información a nuestros emprendedores. Completamente, ¿no? Y fíjate que mencionaste un punto bien interesante. Y yo diría, si bien te va, es el mercado el que dirige tus decisiones. Uno de los principales problemas es que casi nunca es el mercado, sino es el emprendedor y sus caprichos los que dirigen las decisiones. Y ese es el cambio real de ser simplemente alguien que vende un producto a alguien que tiene una estructura y un sistema. Es, si tú centras tu modelo de negocio en el mercado y no en los recursos que tú tienes, desde ahí empieza ese cambio importante. Entonces, por eso la relevancia de identificar quién es ese alguien, ¿no? Y hay que entender que ese es uno de al menos los 4 elementos del modelo de negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque el siguiente paso es, ok, tengo que asegurarme que yo le agrego valor a ese alguien y lo tengo que hacer de una manera determinada, ¿no? Entonces ya tengo el quién y ya tengo el qué. Y ahora debo de construir en el cómo y asegurarme que ese cómo me va a ser rentable. Entonces, parece que se empieza a complicar, pero si lo vamos trabajando en cada uno de los elementos y nos vamos pasito a pasito, podemos ir construyéndolo de una manera muy sencilla, de una manera muy ágil, y les aseguro que además los resultados son inmediatos, ¿no? En el momento que tú cambias el chip, generas conciencia y empiezas a tomar decisiones basado no en esos caprichos, en esas ideas, en esos sueños, sino en esos elementos que ya identificas, que ya validas, que ya al estar en contacto con el cliente los empiezas a orientar directamente a alcanzar mejor esas metas, el cambio es radical. Entonces, la invitación es, puede empezar a parecer sofisticado, puede empezar a parecer complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Tiene que ver mucho más con lógica, tiene que ver mucho más con empezar a tener claridad de cada uno de estos elementos y poco a poquito tú lo vas construyendo. Entonces, tampoco se desesperen, ¿no? Aquellos que apenas van empezando, que no tienen claridad sobre esto y que son términos nuevos, no se preocupen, es algo mucho más sencillo de lo que parece. Muchísimas gracias, Carlos, por toda esta información. Estoy segura que con lo aprendido hoy, ya las personas que nos están escuchando pueden comenzar a diseñar esa estrategia para que vean que hay oportunidades de aprendizaje, que, bueno, sí es importante la inversión en los programas, pero no hay excusas para comenzar. Es decir, no, que cuando tenga dinero voy a comenzar, que cuando encuentre el programa adecuado voy a comenzar. No, aquí les estamos entregando ya información pasito a pasito para que puedan construir sus estrategias. No, no tenemos tiempo para contarlo todo en un podcast o en un video, pero precisamente para eso estamos haciendo diferentes contenidos, diferentes podcasts. Entonces es la invitación de que se suscriban a nuestras herramientas, al canal de Emprende con Éxito, en YouTube, en nuestro canal en Spotify también, y puedan recibir más herramientas, porque a lo largo de todos estos contenidos
les vamos a estar entregando contenido de muchísimo valor. ¿Alguna recomendación final para las personas que nos escuchan? Sería que no tengan miedo en acercarse a organizaciones, así como Emprende con Éxito, para comenzar a desarrollar esos negocios, ¿no? Ahí a mí me gusta hacer un símil con gente que dice, es que todavía no voy al gimnasio porque todavía no estoy en forma, ¿no? Así hay mucha gente que dice, no, es que yo todavía no me acerco a un programa donde me orienten porque todavía no tengo claro cuál es mi idea. Precisamente para eso están este tipo de programas, ¿no? Entonces, no tengan miedo a acercarse. Muchas veces decimos, no, es que yo apenas tenía una vaga idea. Precisamente para enfocarte es que debes de acercarte a expertos que te van a ayudar para orientarte y que no pierdas tanto tiempo y tantos recursos. Entonces, la recomendación principal es no tengan miedo en acercarse, ¿no? Y tampoco en informarse. Y bueno, voy a sumar una segunda. Lo importante también es hacer las cosas. De nada nos sirve leer 1000 libros, escuchar 1000 podcasts, tomar 1000 cursos, si no hacemos las cosas. Entonces, una vez que deciden hacer las cosas, que de hecho esa es la base de emprender, no es decido algo y lo hago. Entonces, comiencen a trabajarlo y háganlo cuanto antes. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con Éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocios. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.